enorme bendición podernos ver, podernos estar aquí conectadas en esta tarde de lunes. Me siento muy bendecida de poder estar aquí. Vamos a iniciar con nuestra serie. Estamos en el tema del perdón que libera. Y vamos a irnos a nuestro versículo ancla que está en Colosenses 3 del 12 al 13 que dice, así que, escogidos por Dios para esta nueva vida de amor, vístete con el guardarropa que Dios escogió para ti: compasión, bondad, humildad, fortaleza pacífica, disciplina. Sé ecuánime, contenta con el segundo lugar. Rápida para perdonar una ofensa. Perdona tan rápida y completamente como Cristo te perdonó a ti. E independientemente de lo demás que te pongas, ponte amor. Es tu prenda básica y multiusos. Nunca te quedes sin él. ¿Sabes? Algo que me llama mucho la atención de Colosenses 3 del 12 al 13, que si bien estamos en la serie del perdón que libera, también nos damos cuenta que aquí tiene que ver con el perdonar, también tiene actos de perdón. Es decir, el perdón no solamente es perdono por perdonar, sino que tiene resultado compasión, bondad, humildad. O sea, hay un resultado. O sea, la manera que se manifiesta el perdón tiene que ver con frutos del espíritu, ¿no? Entonces, Cristo nos demuestra su amor, nos enseña a perdonar como Él nos perdona, pero así como nosotros recibimos ese perdón, esa restauración, la manera en la cual también se refleja el perdón tiene que ver con estos actos, ¿no? Tiene que ver con estos frutos del Espíritu que te decía, que tiene que ver también con humildad, con fe, con mansedumbre, con templanza. Entonces, vamos a ir construyendo este capítulo entendiendo que también una parte de perdonar tiene que ver con esa actitud de mi corazón, que estamos llamadas a vivir y caminar en santidad, y al caminar en santidad también ser mujeres amables, compasivas, ¿no? Ser mujeres que verdaderamente seamos rápidas para perdonar una ofensa, pero también que nuestros actos, nuestras acciones reflejen a Cristo todos los días de nuestra vida. Y en esta serie estamos hablando de muerte a vida. O sea, no hay manera de quedarnos como estábamos. Cuando nosotras conocemos a Jesús como Señor y Salvador, viene una transformación, pasamos de muerte a vida. Y qué hermoso que tenemos la palabra de Dios que viene, que nos transforma. Y es hermoso saber que cada que nosotras nos sentamos a leer su palabra, que este tiempo que hemos tenido de estar leyendo Juan es ese Espíritu Santo escudriña mi corazón. O sea, si hay algo en mí que tengo que cambiar, verdaderamente llévame a vivir esa transformación. Pero en eso, qué hermoso saber que el Espíritu Santo de manera constante, de manera activa, cada que nosotros lo buscamos, cada que nosotros buscamos encontrarnos con Él moldea su vida en nosotras. Él viene a moldear por completo y viene a transformar nuestras vidas, nuestros corazones, a fin de que nosotras reflejemos a Cristo. Si estamos aquí es por un propósito y un llamado, que es reflejar a Jesús. A mí me encanta porque lo leímos la semana pasada, cerramos con eso en Juan 17, ¿no? Que es la oración de Jesús, ¿no? Y a mí me vuela porque Jesús orando dice, Padre, no te pido que los quites del mundo. O sea, imagínate, no te pido que los quites del mundo, pero que si están en el mundo, que, o sea, podamos ser fortalecidos en él. Y para mí cuando yo leía esto tiene que ver con, sí, ciertamente en el mundo vamos a tener aflicción, pero que debemos tener esa confianza que Cristo ya venció al mundo. Y que si estamos en esta tierra, ciertamente vamos a seguir sufriendo ofensas, ciertamente vamos a seguir sufriendo cosas porque seguimos en un mundo caído, pero el llamado es poner los ojos en Jesús y que seamos moldeadas como Cristo. En el capítulo de hoy también que estuvimos leyendo en Juan, ¿no? Me volaba y justo lo platicaba hace rato con mi mamá en la mañana, ¿no? Como dice literal, es el momento donde salen todos los Judas, ¿no? Es el momento donde literal Jesús dice, ya sabía lo que iba a pasar, pero era necesario pasar por eso para que hubiera una mayor gloria, de muerte a vida. Y por eso qué hermoso saber que Jesús, el que más sufrió ofensa, el perfecto, el santo, si Él mismo nos perdonó, nos restaura, nos muestra su gracia, su misericordia, si verdaderamente Él sabía, porque nos dice la palabra de Dios que Él sabía que Judas lo iba a traicionar,
y aún así siguió invitando a Judas a que se sentara a su mesa. Él siguió mostrando el amor de Dios para con él, para que fuera transformado. De esa misma manera nosotros estamos llamadas a caminar en este llamado de muerte a vida. Ahora seguimos con este tema que estamos profundizando y que vamos a irnos metiendo y que es algo que, como te he dicho semanas pasadas, es la misericordia de Dios no cancela su santidad. Nunca va a cancelar su santidad, Él es santo, Dios es santo, es perfecto, es el más glorioso que cuando nosotros nos encontramos cara a cara con Él, o sea, nosotros leemos en el Antiguo Testamento y verdaderamente tener un encuentro con Dios, con la presencia de Dios, era caer rendido, o sea, era verdaderamente algo que consumía la presencia de Dios, Dios mismo, Jesús mismo es santo y su misericordia y su fidelidad no cancelan su santidad. Por eso es tan importante que cuando leamos la palabra nos escudriña a nosotros. O sea, no hacer nosotros a la palabra a nuestra manera. Es muy cómodo hacer la palabra a nuestra manera, ¿no? O sea, es muy fácil tomar un versículo y tomarlo a mi contexto, a lo que a mí me conviene, ¿no? Y todo verso fuera de contexto va a ser siempre un pretexto. Entonces, siempre vamos a buscar cuando no estamos caminando en ese llamado, justificar nuestras acciones con cosas que ni siquiera dice la palabra de Dios. Y es claro que lo que estamos haciendo no honra a Dios, pero es porque nuestro corazón no está en el lugar correcto. No está en el lugar correcto. Y hoy el llamado es verdaderamente entender que su misericordia es fiel, es firme, es constante, es nueva cada mañana, pero su santidad está siempre. Él sigue siendo 100% santo. Y verdaderamente caminar en este entendimiento nos va a llevar a menguar todos los días, que verdaderamente menguar a nuestro ego, menguar a la carne, menguar a todo lo que estorba. O sea, el mismo Juan el Bautista decía, que mengue yo para que Cristo brille en mí. Verdaderamente tener un entendimiento de la obra de Cristo Jesús en nosotras. Y quiero que me acompañes a Efesios 4 del 30 al 32 en la versión de Message y dice, no entristezcas a Dios, no rompas su corazón. Su Espíritu Santo, moviéndose y respirando en ti, es la parte más íntima de tu vida, haciéndote apto para Él. No des por sentado este don. Rompan de una vez por todas con todo tipo de insultos, murmuraciones y blasfemias. Sean amables unos con otros, sensibles, perdónense unos a otros tan pronto y tan completamente como Dios en Cristo los perdonó a ustedes. Me encantó este versículo y en esta versión me llevaba mucho a meditar en esta parte de no entristezcamos a Dios, no rompamos su corazón. O sea, y aquí dice, el Espíritu Santo se mueve adentro de nosotras, dice que respira, no es algo como que nada más aparece cuando está dentro de nosotras. Respira en nosotras, está de manera constante en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice que es la parte más íntima de nosotros, pero que también nos hace aptos para Dios. ¿Por qué? Porque día con día el Espíritu Santo va moldeando el carácter de Cristo en nosotras. Pero aquí dice, no entristezcamos a Dios. No rompamos su corazón. Entonces, eso quiere decir que si hay una manera de entristecer a Dios, si hay una manera en la que Dios se pone triste. Y yo lo veo como que en ese reflejo de un padre, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Que obviamente el padre se goza con los hijos, pero hay momentos donde hay cosas que lastiman también el corazón del padre. De esa misma manera dice, esto es lo que lastima el corazón de Dios, cuando nosotras nos movemos, o sea, en contra de la unidad, cuando estamos permitiendo insultos, murmuraciones, cuando permitimos blasfemias, cuando estamos criticando a todo lo que está a nuestro alrededor, eso entristece el corazón de Dios. Y eso es no movernos en unidad. Pero aquí también vemos que hay un llamado para nuestras vidas, para nuestros corazones, que tiene que ver con sean amables, ser sensible y perdonándonos como Jesús nos perdonó. Y ahora vamos a ver la fórmula del perdón que está totalmente ligada a lo que estuvimos leyendo. Y el primero es qué no hacer. O sea, te cuenta, ahorita vamos a ver qué no hacer al momento de perdonar, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Y aquí te subrayé el no.
Y esto está en Efesios 4:31. Por eso Efesios nos está dando una fórmula del perdón que es totalmente poderosa y que nos vamos a llevar. Pero dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y, ¿sabes? Muchas veces en este proceso de perdonar tenemos que tener mucho cuidado con permitir la amargura, permitir enojo, permitir ira, permitir gritos, permitir insultos y toda malicia. O sea, aquí no nos está dando la clave. O sea, si queremos caminar en perdón, debemos de ver cómo está nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay una pequeña raíz de amargura, es momento de quitarla por completo. Si hay enojo, si hay ira, si hay gritos, si hay insultos, si hay malicia, no va a funcionar de nada. Es como estarle sembrando a nuestra plantita cosas que están totalmente incorrectas, cosas que quieren venir a estorbar el diseño con propósito de Dios, ¿no? Es estar ahí como que sembrando cosas, discordia, es estar y nos hace que se estanque. Y cuando algo se estanca, verdaderamente se pudre, verdaderamente deja de funcionar, es algo que no es posible. Ahora, hace unas semanas viví algo, y dice, bueno, para el espiritual todo es espiritual y te quiero compartir un poco lo que me pasó, pero yo nunca había chocado y la manera en la que choqué, la verdad es que fue muy sin sentido, o sea, porque mis papás siempre me dicen y siempre han dicho, ¿no? Mi papá justo había tenido un taller en el fraccionamiento que les dijeron, los accidentes pasan siempre muy cerca de tu casa y nos los compartió en el chat que tenemos todos como familia. Y pues yo muy confiada entro al fraccionamiento de mis papás y yo no me doy cuenta que va saliendo una vecina, yo andaba distraída y pues literal fue golpe a vista, ¿no? O sea, y la vecina la verdad es que se portó con una amabilidad conmigo, yo creo que Dios lo permitió con una forma, pero ¿por qué te estoy dando este ejemplo y por qué te digo que para el espiritual todo es espiritual? Porque Dios en esta semana me estuvo recordando mucho ese momento, porque hay veces que nosotros permitimos cosas que son como un choque. No sé si me estoy dando a entender. O sea, hay dos involucrados. Y de repente alguien puede pensar, y yo decía, es que fue mi culpa totalmente, yo fui la que me equivoqué, fui yo la que fallé, pero se le tiene que hablar a la aseguradora y tiene que llegar esta persona que va a decir qué va a pasar, ¿no? Y cuando llega el asegurador dice, es que a ver, Karen, tú no fuiste la culpable fue la vecina. Yo, ¿cómo? Pero pues si yo fui la que venía distraída, ¿no? O sea, la culpa fue mía, no fue de la vecina, o sea, fue mía. Hijo, no, claramente la maniobra más complicada fue la de ella. Te estoy diciendo todo esto porque creo que muchas veces las relaciones personales, interpersonales, se reflejan mucho como en esto. O sea, a veces entre más confianza o en el lugar más seguro en el que estamos, es donde de repente estamos manejando como en piloto automático, ¿no? No nos damos cuenta si estamos permitiendo enojo, ira, amargura, y vamos así, y hasta que hay un golpe, ¿no? Hasta que verdaderamente vemos el resultado del enojo, de la ira, del grito, de repente ya reaccionamos y es, ¿qué hice, no? ¿En qué momento pasó esto? Pero también como de repente tiene que llegar alguien al momento para decir, vamos a llegar a una solución. Y a mí me hablaba Dios que Él llega en el momento que nosotros decimos, vamos a llegar a una solución, y Él viene a traer esa claridad y viene a decir, a ver, la parte que a ti te toca, la parte que a ella le toca, vamos a llegar a una solución. Y ciertamente hay una evidencia de que algo se dañó, pero va a haber una solución. Y hoy se está trabajando en una solución para arreglar lo que pasó. ¿Por qué a qué voy a todo esto? Creo que muchas veces cuando estamos en este proceso del perdón, no permitimos llegar a la solución ni al proceso de la solución, sino que más bien seguimos permitiendo y nos acostumbramos a ver el carro chocado, ¿no? A ver la herida en nuestro corazón, a ver el que, híjole, es que ahí está. Y de repente esa herida empieza a crecer y empieza a causar otros daños. Por eso es tan importante que nosotras seamos radicales y respondamos este llamado de cuando Dios se presenta en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo viene delante de nosotras y nos dice, hija, tú fallaste en esto, te equivocaste en esto, pero aquí está la solución y yo voy a trabajar en ello. Es momento de quitar toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, todo insulto y toda malicia. ¿Por qué? Porque darle un golpe a algo va a doler y no va a ser nada cómodo, no va a ser algo que nos guste. Por eso es un llamado a, antes que nada, aquí nos está diciendo, se nos está diciendo Pablo,
Checa cómo está tu corazón. No quieres chocar, no quieres errar del blanco. Checa si estás permitiendo un poquito de amargura. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo puedo decir que estoy caminando en ese proceso de perdón y reconciliación, pero verdaderamente estoy permitiendo pequeñas semillas de amargura, de tristeza que no me están permitiendo avanzar. Por eso esto es un qué no hacer. Esto es un qué no debemos hacer. ¿A qué no nos tenemos que meter? O sea, no nos podemos meter a esta tierra. Esta tierra es peligrosa. Es una advertencia. Y si se acuerdan, los límites son buenos y son de bendición. Y esos límites de bendición también nos hacen establecernos en ese cuidado de Dios para nuestras vidas. Y este es un límite de bendición para nuestras vidas. Y nos está diciendo, sí, mi misericordia no cancela mi santidad. Tienes que dejar a un lado todo fruto carnal, porque no puede correr del mismo árbol dos frutos diferentes. O da manzanas o da peras, pero no puede dar una mezcla. Por eso esto es que no debemos hacer. Ahora, ¿qué sí debemos hacer? Y Efesios 4:32 también nos da esta respuesta y hoy nos vamos a enfocar en la primera parte de este Efesios 4:32, pero dice, sean más bien amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense a unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y ahora te digo que todo es como una fórmula, ¿no? Si lo vemos así, lo vemos como una fórmula. Y en esta fórmula vemos que tiene que ver con amabilidad, buen corazón y eso da como resultado el perdón. Y entonces la prueba para verdaderamente saber si he perdonado o no tiene que ver con qué tan amable o qué tan bien me comporto con la persona que me ofendió. No sé si me estoy dando a entender. O sea, yo te puedo decir, sí perdoné, pero sigue habiendo una evidencia de amargura, ¿no? O sea, no puedo ni siquiera saludarte, o sea, me cuesta demasiado trabajo por lo menos verte a los ojos, o sea, eso sería algo donde no nos estamos moviendo en un verdadero perdón. Pero el verdadero perdón o la prueba de que verdaderamente sí he perdonado, o sea, si tú me dices, oye, ¿cómo me doy cuenta que sí he perdonado? Es cuando no te duele ver a esa persona. No te duele ser amable con esa persona. Sí, a lo mejor no se lo merece, pero sabes, tú y yo tampoco nos merecíamos la gracia y el favor que Cristo nos dio, nos regaló. No lo merecíamos, pero Él lo dio absolutamente todo para con nosotros. Ahora, aquí hay un ojo también que quiero que también nos llevemos, es este ojo, este cuidado, esto no quiere decir permitir que nos aplaste. O sea, hay gente que viene y te aplasta, ¿no? Y ahí sí o sea, es una alerta donde nosotras no tiene que haber una semilla de rencor por más que nos aplaste, no tiene que haber una semilla de amargura porque eso no es contrario a lo que Dios habla, pero también se establecen límites. Pero a mí ya no me cuesta trabajo decir, yo ya solté a esta persona, ya no la traigo cargando. Y creo que esto es algo que nosotras debemos decir, examíname Espíritu Santo para saber si hay algo que en mí me está costando trabajo. En mí me está costando trabajo soltar, me está costando trabajo perdonar. O sea, dame ese discernimiento para saber si esto me está frenando. Porque el no perdonar y guardar estos rencores, a veces pensamos que estamos afectando a la persona que nos lastimó, pero no, verdaderamente quien nos estamos lastimando es a nosotras mismas. O sea, la semana pasada te decía, los procesos ciertamente son dolorosos, o sea, hay procesos que se necesitan y hay hábitos, ¿no? También hay hábitos que también tienen que ver con un tema de los hábitos buenos son muy difícil de permanecer en ellos. O sea, decimos, vamos a iniciar una dieta, ¿no? O en diciembre vamos todas en enero ya voy a empezar a hacer ejercicio y voy a hacer 5 días, voy a empezar a hacer 5 días. Y de repente, primera semana, no es que ahora viene la rosca, ¿no? Y de repente nos despertamos y ya es julio y decimos, no cumplí esto, ¿no? La dieta también luego llega a pasar. ¿Por qué? Porque los buenos hábitos siempre va a ser muy difíciles retomarlos. Pero tú dime si un mal hábito es muy fácil tener mal hábito. El dormirnos tarde es bien fácil acostumbrarnos a dormirnos tarde.
O sea, nos damos un permiso de, híjole, es que me quedé picada con la serie y de repente es muy fácil clavarnos con algo que no produce algo que sea bien y ya estamos al día siguiente cansadas, hasta decimos, nos pesa la cabeza. ¿Por qué? Porque los malos hábitos son muy fácil de adquirir. Lo que verdaderamente requiere un esfuerzo mayor es un buen hábito. Por eso, un mal hábito de no perdonar empieza a gestar más cosas que, o sea, es más fácil no perdonar que perdonar. Eso estoy totalmente segura. O sea, es más fácil no perdonar que perdonar. Pero nuestro llamado no es ser como el mundo. Por eso, nuestro llamado no es ser como el mundo, tiene que ver con, a lo mejor para el mundo esto es algo que no se merece perdón. Pero yo también sé que en Cristo yo he recibido ese perdón. Y voy a decir que verdaderamente yo ya perdoné a esta persona que me ofendió. A lo mejor ya no tengo que caminar con ella, pero en mi corazón yo no guardo una raíz de amargura, no guardo ningún resentimiento. Y empezamos a caminar en ese llamado de Dios para con nuestras vidas. Y esto es lo que te decía, ¿no? La amabilidad es igual a esa muestra del amor de Cristo y es igual a ese verdadero perdón. El perdón requiere estos atributos también, ¿no? Es como la esencia, ¿no? Si estuviéramos haciendo un pastel del perdón, se sumaría como si fuera el huevo de la amabilidad y el azúcar del amor, ¿no? O sea, se va generando como esas cosas que hacen un pastel perfecto. Si tú le quitas al pastel el azúcar, a lo mejor alguien te va a decir qué horrible sabe, o sea, esto no tiene sabor, está insípido, o sea, pero es necesario que lo tenga porque produce algo que va a traer un beneficio para todos, que les va a gustar a los demás. Por eso nosotras estamos llamadas a reflejar a Jesús. Y si algo reflejó Jesús en esta tierra, fue que vemos un corazón humilde, bondadoso, amoroso, compasivo. Y ese es el llamado que debemos tener nosotras como mujeres. No es un llamado a ser egoístas, a ser soberbias, a ser orgullosas, a eso sería ir conforme al diseño del mundo. Y nosotras no estamos llamadas a caminar bajo el diseño del mundo, estamos llamadas a reflejar a Cristo. Y por eso te decía, hay veces, te daba el ejemplo de lo del choque, hay veces que estamos más confiadas en nuestro ámbito seguro. Y en nuestro ámbito seguro de repente no nos damos cuenta si lastimamos a las personas que nos rodean. Y ciertamente creo que tenemos que tener mucho más cuidado con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor estamos nosotros mismos provocando semillas de deslealtad, de deshonra, de falta de unidad con la gente que más amamos. ¿Por qué dice más amamos? Porque verdaderamente no hemos caminado verdaderamente en el amor de Cristo. Porque ya nos sentimos en una zona segura y no nos estamos dando cuenta que estamos a nada de golpear el otro carro y que se produzca algo mayor. Por eso es momento de recalcular la ruta. Y recalcular la ruta tiene que ver con hoy cuidar y tener mayor cuidado con ese núcleo cercano que Dios nos ha dado. Nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestros líderes, mi hermana, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con ese núcleo que hoy Dios nos dio, porque estamos llamadas a verdaderamente mostrar esa amabilidad que produce a través de recibir el amor de Cristo y eso produce el verdadero perdón y nos lleva a caminar en ese perdón y en esa restauración. Gálatas 5 del 3 al 15 dice, en la versión de The Message dice, está absolutamente claro que Dios te ha llamado a una vida libre. Solo asegúrate de no usar esta libertad como una excusa para hacer lo que quieras y destruir tu libertad. Más bien, usa tu libertad para servir a los demás en amor. Así es como crece la libertad, porque todo lo que sabemos de la palabra de Dios se resume en una sola frase. Ama a los demás como a ti mismo. Ese es un acto de verdadera libertad. Si ustedes se muerden y se destrozan unos a otros, cuidado, en poco tiempo se aniquilarán unos a otros. ¿Y dónde estará entonces su preciosa libertad? Pero igual cuando leí este versículo me sacudía mucho, ¿no? Porque aquí dice, si nosotras mismas nos mordemos, nos destrozamos unos a otros, no nos estamos dando cuenta que el daño principal, ¿a quién, no los, que a quién se lo estamos haciendo? A nosotras.
¿Y a quién estamos lastimando y contristando? Al Espíritu Santo que vive en nosotras. Y dice que Dios nos ha llamado a libertad, una vida libre. Y la vida libre en Cristo tiene que ver con la manera en la cual nosotros servimos en amor a otros. Mostramos el amor de Cristo. Por eso lo vimos también, o sea, Jesús mismo nos los dijo, el más grande de todos los mandamientos, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de repente nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y yo creo que ahí también implica el verdaderamente recibir el amor de Cristo por nosotras y sabernos aceptadas, que va muy ligado a lo que vimos la semana pasada de perdonarnos también a nosotras mismas si hemos fallado, si nos hemos equivocado. Pero también tiene que ver que muchas veces a lo mejor no podemos amar a los demás porque no nos sabemos verdaderamente amadas por Dios. Sea, hay una falta tan grande de identidad en nuestras vidas que al no sabernos verdaderamente amadas por Dios, lastimamos a todos. Decimos que estamos mostrando amor, pero estamos mostrando un amor pirata. Estamos mostrando pura basura de amor, pura basura de perdón, porque según creemos que sí estamos caminando en amor y estamos caminando en perdón, porque estamos haciendo la palabra de Dios a nuestra manera, pero verdaderamente la evidencia o el fruto que los demás están comiendo es, híjole, todo lo que me estás mostrando es totalmente contrario. O sea, tú me dices que me amas, que estás orando por mí, que estás bendiciendo mi vida, pero tus actos son contrarios. Y creo que esta es una llamada de atención que Dios nos está haciendo. Porque primero tiene que ver también con esa integridad para con Dios, que haga clic el audio con el video. O sea, que verdaderamente nuestras vidas reflejen amor a Dios y que no solamente sea, híjole, de dientes para afuera, ¿no? Sino que verdaderamente la esencia del amor de Cristo esté en nosotras, su perdón, su bondad. Y debemos de verdaderamente despertar y saber que la verdadera libertad, queremos experimentar verdadera libertad, queremos experimentar sanidad, queremos experimentar plenitud, tiene que ver en caminar en los principios bíblicos, amando a los demás como Cristo nos amó, perdonando a los demás como Cristo nos perdonó. O sea, tiene que ver con menguar a nosotras para que Cristo brille en nosotras. Ahora, leía esto, la santidad está ligada a la amabilidad. Entonces, la santidad también tiene atributos. Y uno de los atributos de la santidad tiene que ver con la amabilidad. Y creo que si de algo carece la sociedad hoy en día es de amabilidad. O sea, vámonos al tráfico no sé a qué hora empieza bien el tráfico, pero un viernes de quincena y creo que lo que menos ves es gente amable, ¿no? O sea, hasta cuando hay rebajas y que todos están peleando, yo siempre veía las películas de cómo se peleaban por los descuentos, o sea, en lugar de generar algo bueno, se empieza a generar, o sea, vivimos en una sociedad donde carecemos de amabilidad. O sea, si nos damos cuenta, primero llega el mesero, ¿no? Y te responde con una mala actitud de todo, y lo mejor en nuestros pueblos es, híjole, es que no se merece la propina, pero ¿cómo le mostraríamos a Cristo a esa persona que lo necesita? Y también en eso tiene que ver con esos actos también de perdón, porque a lo mejor decimos, híjole, es que es perdonar nada más es para una grande ofensa, ¿no? Sí, pero el perdón también hasta va para cosas muy chicas. O sea, a veces no nos damos cuenta y traemos cargando hasta la vecina porque no nos saludó. Y a lo mejor venía corriendo, venía distraída y nosotros ya hicimos una historia y una película acerca de por qué la vecina no nos quiso saludar y ya la traemos cargando, ¿no? Entonces, qué hermoso saber que verdaderamente este reflejo tiene que ver con queremos caminar en santidad, tenemos que menguar a nosotras para que la amabilidad, la bondad de Cristo sea en nosotras, sea en nuestras vidas y que sea demostrada. Mateo 13 de 44 dice, el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo durante años y que un intruso encuentra accidentalmente. El descubridor está extasiado. ¡Qué hallazgo! Y procede a vender todo lo que posee para recaudar dinero y comprar ese campo. O sea, me encanta a mí cómo Jesús describe en Mateo 13:44 al reino de los cielos, ¿no? Porque dice, es como un tesoro. Y el tesoro es difícil de encontrar. O sea, el tesoro siempre va a ser
difícil de encontrar, pero cuando alguien encuentra un tesoro, se lleva, híjole, es como un hallazgo mayor. Hasta hay películas así, en busca del tesoro perdido. O sea, siempre hay, o sea, mucho es encontrar un tesoro, sacarte la lotería. Ahora, verdaderamente sabemos que el reino de los cielos es encontrar un tesoro, o sea, y vivir bajo ese tesoro cambia nuestra identidad, porque yo creo que si alguien de nosotros se saca la lotería, hasta te cambia la manera en la que vives, ¿no? O sea, si te sacas la lotería, si te ganaste millones de dólares, yo creo que la manera en la que vivimos cambia, ¿no? O sea, si eres bien administrado, empiezan a cambiar hasta cosas, ¿no? Hasta problemas que había económicos se empiezan a solucionar porque te ganaste la lotería. Hay un cambio. O no puede, yo no sé, yo no me imagino a alguien que gane la lotería y siga viviendo como vivía antes, ¿no? O alguien que se encuentre un tesoro y se quede, lo voy a esconder más fuerte, ¿no? Lo voy a guardar, lo voy a, o sea, para que ahora sí nadie lo encuentre, ¿no? No, verdaderamente hay un cambio. Y entonces cuando nosotras entendemos que nosotras, el tesoro más grande, que es el tesoro de conocer el reino de los cielos, vivir la vida eterna en esta tierra, cuando nosotros lo encontramos, híjole, nosotras, o sea, hacemos todo para permanecer en él. Hacemos todo. Ahora, en ese tesoro que es el reino de los cielos, es también ese tesoro que nos dejó la palabra de Dios, donde cada que nosotros nos metemos a escudriñar la palabra de Dios, encontramos un tesoro nuevo para nuestras vidas. O sea, no sé si les ha pasado, pero hay veces que leemos cosas que ya leímos hace 2 años, hace meses, hace semanas, y cuando la vuelves a leer, Dios te habla de una manera totalmente diferente. Es un tesoro nuevo. Asimismo, también hay cosas que Dios nos hace, habla como amarnos unos a otros, perdonarnos también, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todas esas cosas también tienen que ver con esos tesoros a los cuales nosotros estamos llamadas a vivir. Ahora, el tesoro viene de desarrollar el carácter de Cristo. O sea, el tesoro viene con entender que el carácter de Cristo se ha formado en nuestras vidas. Ahora es tiempo de asumir el trabajo de ser cazadoras de tesoros, en vez de ser inspectoras de campo. Deja de enfocarte en el campo o lo que está mal con las personas. Dirige tus ojos hacia el tesoro, lo que Dios puede hacer a través de esa situación que estás enfrentando. Entonces, aquí hay dos contrastes, ¿no? Es muy fácil ser inspectoras de campo, ¿no? Es muy fácil ponernos a ver todo lo superficial de lo que está mal, ¿no? Pero no nos damos cuenta que cuando empezamos a quitar todo lo que estorba, vamos a encontrar un tesoro. Pero hoy no sé qué es lo que estás pasando, qué es lo que estés enfrentando el día de hoy. El Espíritu Santo es el que sabe cada una qué está pasando, qué está enfrentando en sus vidas. Pero hoy sí es un llamado de decir, deja de buscar lo que está en la superficie, sino llénate de mí, llénate, conviértete en una cazadora de mi presencia, busca más mi presencia y vas a ver mi carácter formado en ti. Y queremos saber que no estamos llamadas a, híjole, creo que hay muchas veces es más, hasta para quedarnos en el problema, hasta van a aparecer personas de todos lados que nos van a querer hacer recordar toda la basura que está a nuestro alrededor o lo que nos lastimó. Pero lo que verdaderamente es valioso es cuando verdaderamente nosotros decimos, pongo mi mirada en Cristo, dejo de ver el campo, todo lo que se ve tirado, ¿no? Para ver a Jesús en medio de esta situación y encontrar un tesoro, porque voy a sacar un tesoro de esta situación. O sea, dice la palabra de Dios, ¿no? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero su espíritu se movía. A lo mejor lo que tú estás viviendo, la ofensa que te dieron, lo que te hicieron, no lo merecías. Y a lo mejor se ve un desorden, hay un vacío, tu corazón está lastimado, pero te quiero dar esta palabra que tiene que ver con esperanza. El Espíritu Santo se sigue moviendo para ordenar eso. Deja de ver el problema, deja de ver el desorden para poner tu mirada en la obra de Cristo. Y al poner tu mirada en la obra de Cristo te va a ser muy fácil soltar, perdonar, amar, avanzar y proseguir a la meta en Cristo. No detenernos. De nuevo, el proceso sí duele, pero trae un mayor beneficio, ¿no? La semana pasada igual hablamos, ¿no? Cuando empiezas a hacer músculo, claro que duele, no es algo que digas, híjole, caminar duele, pero hay un beneficio mayor.
De esa misma manera, sí, a lo mejor va a ser, ay, me duele, me sigue doliendo, pero mengo, Espíritu Santo, gracias porque tú te sigues moviendo en esto y porque ya se está ordenando este caos, porque el caos se ordena. Cuando el Espíritu Santo llega y la palabra de Dios se suelta, el caos se tiene que ordenar. No hay manera que no se pueda ordenar. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando su palabra de una manera tan verdadera y tan real que no es casualidad que estemos todos unidos como iglesia buscando intimidad con la palabra de Dios. No escuchar lo que alguien más nos viene a decir, sino lo que la palabra de Dios quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y en eso es, como te decía, yo no sé la situación, pero el Espíritu Santo sí la conoce. Jesús mismo la conoce y Él está contigo para que veas la victoria de Cristo establecida en esa situación. Que no te quedes como inspectora, que verdaderamente profundices porque está el tesoro llegando, porque la victoria de Cristo está llegando. Efesios 1 del 15 al 19, y ya estoy cerrando con esto, dice, por eso cuando me enteré de la sólida confianza que tienes en el Señor Jesús y de tu derroche de amor hacia todos los seguidores de Jesús, no podía dejar de dar gracias a Dios por ti. Cada vez que oraba, pensaba en ti, daba gracias. Pero hago algo más que dar gracias. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de toda gloria, que te haga inteligente y capaz de discernir al conocerlo personalmente. Que tus ojos estén enfocados y claros para que puedas ver exactamente a qué te está llamando, comprender la inmensidad de este glorioso estilo de vida que tiene para sus seguidores o la total extravagancia de su obra en nosotros, que confiamos en él, energía sin fin, fuerza sin límite. ¿Sabes? Esta es una palabra de esperanza. Me vuela porque Pablo aquí le estaba escribiendo, ¿no? Estaba dando esta palabra que a mí me vuela. Dice, cuando me enteré de la sólida confianza que tienes en Jesús. Dice, pero también de la manera en la que derrochamos amor hacia todos los seguidores de Jesús. Dice que le pide a Dios, y esta parte creo que es una oración que nos tenemos que llevar, que Dios nos haga inteligentes, capaces de discernir al conocerlo personalmente. O sea, que cuando nosotras nos reinamos, me encanta porque dice, si nosotros le pedimos que nos enseñe el Espíritu Santo sabiduría, Él nos va a enseñar, Él nos va a mostrar todo. Pero qué hermoso saber que el llamado es que nuestros ojos estén enfocados y claros. El enemigo nos quiere distraídos, nos quiere desenfocados y nos quiere totalmente enfocándonos en la herida, en el dolor, en la falta de perdón, en el rencor y en la amargura. Pero hoy el llamado es que verdaderamente seamos llamadas a discernir, al conocerlo de manera personal, con nuestros ojos enfocados, con una vista clara, para que podamos ver exactamente el llamado de Dios para nuestras vidas en este tiempo. La situación es para ver en la gloria de Dios, para ver su gloria manifiesta. Lo que estamos viviendo el día de hoy tiene fecha de corte, un límite. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a ser manifiesta. Y si en este tiempo el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotras cara a cara para moldear en Cristo su vida, su carácter, ese llamado con propósito, poder ser sensibles a este llamado. Ahora, la amabilidad puede abrir puertas de restauración, de perdón, trae sanidad, derriba muros, ofrece esperanza y la amabilidad en Cristo puede cambiar corazones. O sea, la amabilidad aquí es como la llave. El perdón y la amabilidad juntas restauran, sanan, derriban muros, ofrecen esperanza, pero también la amabilidad puede cambiar corazones. Mi mamá dice una frase que me gusta mucho, pero dice, nadie se resiste al amor. O sea, nadie se resiste al amor. Siempre lo dice y es, nadie se va a resistir al amor. O sea, que ayer les decía en Maker's Fire, les decía, o alguien diría que no le gusta sentirse amado, ¿no? O sea, yo creo que todas aquí, si hacemos una encuesta, todas nos gusta sentirnos amadas. Y creo que como mujeres, o sea, hasta desde niñas nos los enseñan, ¿no? El valor de sentirte amada. O sea, entonces, verdaderamente nadie se puede resistir a un corazón, a una vida que camina mostrando el amor de Cristo,
que camina mostrando la amabilidad de Cristo. Ahora, cierro con esto y estamos cerrando con el ser moldeadas por el Espíritu Santo, pero Proverbios 18:21 dice, las palabras matan, las palabras dan vida. ¿Son veneno o fruta? Tú eliges. O sea, tú eliges. O sea, esto quiere decir que si hoy yo me estoy llenando de más falta de perdón y de amargura, eso va a ser un veneno que yo misma me estoy comiendo. Pero si mis palabras hablan perdón, hablan gracia, hablan restauración, va a ser una fruta que va a producir bendición. El Espíritu Santo moldea nuestras vidas para amar como si nunca nos hubieran herido. O sea, ciertamente alguna de nosotras ha sido herida, pero también nosotras hemos herido a alguien. Por eso te decía lo del choque. Mi vecina pensó que la de la culpa era totalmente mía y era de, y cuando llegó dijo, le dicen, no, la culpa fue de usted. Al principio fue como, ¿cómo si ella? Pero, ¿por qué? Porque a veces es necesario que sepamos y nos demos cuenta que sí, sí hemos recibido ofensa, pero nosotros también hemos ofendido. Sí nos han herido, pero nosotras también hemos herido. Pero hoy es momento de recalcular esa ruta para que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas, quitando ese desorden, ese desastre, todo lo que está mal, para acomodar nuestras vidas en esa sanidad también, de verdaderamente amar como si nunca nos hubieran herido. ¿Sabes quién nos amó como si nunca lo hubiéramos herido? Jesús, porque ciertamente lo herimos, pero Él nos amó con amor eterno. Y ese es el llamado al que tú y yo estamos llamadas. Amadas, las invito a que podamos cerrar este tiempo en oración y que puedas ahí cerrar tus ojos y decirle, Espíritu Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, gracias porque tú vienes a traer esa pronta respuesta a mi vida y a mi corazón. Hoy te quiero pedir perdón si he lastimado a alguien consciente o inconscientemente, pero también quiero, Jesús, hoy perdonar a esto que me está lastimando, esto que me está doliendo, esta ofensa que ciertamente sé que tú llevaste en la cruz, pero hoy quiero dejar de escuchar la voz del enemigo que me estaba haciendo ver la basura de la superficie en lugar de enfocarme en ti. Hoy yo sé que tú eres quien ordena el caos. Hoy yo sé que tú vienes con tu palabra a traer vida, a traer verdad, a traer restauración, a traer salvación. Y hoy rindo mi vida, mi corazón por completo, diciéndote, Espíritu Santo, aquí estoy para que tú moldees mi vida conforme a tu propósito. Moldea mi vida conforme a tu llamado. No quiero más a mi manera, quiero a tu manera. Perdóname por cuantas veces no he tenido un corazón amable, por cuantas veces no he tenido un corazón humillado delante de ti. Hoy quiero caminar más como tú y verdaderamente reflejarte, buscarte en intimidad y también que otros puedan ver esa clase de amor que tengo que ofrecerles porque no es el amor de mi persona, sino es el amor de Cristo a través de mi vida. Te entrego este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.